Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. Ese es mi testimonio. Siempre que presento esa alabanza que en algún momento dado tuve el honor de grabar, siempre digo es mi testimonio. Porque, tuve una vida sumamente distante del Señor, en un momento dado, vacía, un vacío existencial tremendo. Y cuando me encontré con Cristo, pude entender lo que dice esa alabanza y la hice mi testimonio. Pude entender lo mucho que me ama. Y yo quiero contarte hoy mi testimonio de vida, porque este amor que me transformó a mí, yo sé que también te va a transformar a ti. Y yo sé que te va a tocar bien profundamente lo que Dios te está hablando en este momento, porque no soy yo, es Dios que ha querido que tú estés ahí escuchando este testimonio para convencerte de su amor por ti. Yo fui criada en un hogar católico, y íbamos a la iglesia de niños, de niñas, éramos 3 hermanas. Y mi papá siempre nos llevaba a la iglesia los domingos. Pero yo notaba que a pesar de que íbamos a la iglesia católica, en mi casa podíamos ver diferentes cositas puestas en diferentes áreas. Cositas me refiero como a lo que le llaman protecciones en ese mundo espiritual. Y yo recuerdo preguntarle a mi mamá, decirle, mami, ¿por qué papi carga con esto? ¿Por qué papi tiene ajos en el carro? ¿Por qué papi tiene un escapulario encima o en el carro? Y ella me explicaba, bueno, pues porque eso es para que lo protejan, eso son protecciones. Y yo me crié escuchando ese lenguaje. Yo explico esto porque muchos padres, en su ignorancia, porque muchos no conocen, en su ignorancia, llevan la vida de sus hijos a un camino de maldición sin darse cuenta. Y no es que lo deseen, es porque se criaron también conociendo eso como la base de sus vidas, como lo que realmente ellos debían buscar para mantenerse cuidados, protegidos. ¿De qué? Pues bueno, pues de lo que llamaban brujerías, gente con maldad en el corazón, que le hacen daño a otros, y buscando ellos esa protección de librarse de esos malos espíritus. Esto aquí en Puerto Rico y en muchos países de Latinoamérica es muy cultural. Esto viene obviamente de la colonización, porque pues los españoles vinieron con el catolicismo e introdujeron el cristianismo a través del catolicismo, pero entonces al venir en conjunto con ellos, los esclavos más los indios, los indígenas, cada uno tenía su creencia, y al hacerse esa mezcla cultural, pues obviamente surge este sincretismo. Los africanos, cuando llegaron acá a nuestro país, a nuestra isla, Puerto Rico, trajeron su religión yoruba. Y esa religión era precisamente la de la santería, los santos. ¿Qué pasa? Que para ellos poder practicar su religión, comenzaron a ponerle nombres a los santos que ellos hacían de piedra, de madera, que tienen ojos, como dice la palabra. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan. Pero para ellos, esos eran sus dioses, sus santos, como ellos le dicen, sus santos. ¿Qué pasa? Ocurre el sincretismo de esta manera. Para poder practicar, porque no le permitían practicar su religión, pues comienzan a cubrir esos santos con los nombres de los santos católicos. A eso se le llama el sincretismo, ¿no? Que aún voy a decir un poquito de unas palabras que a lo mejor muchos de ustedes sí conocen porque están dentro de esa religión, pero no me acuerdo de muchas cosas porque le doy gloria a Dios y gracias que me hizo olvidar ese lenguaje y que me hizo olvidar muchas cosas que aprendí de lo que fue la santería y el espiritismo, porque de ahí me sacó el Señor.
Un Eshu, un Eleguá, le decían el divino niño. Lo tapaban con eso, el divino niño Jesús, que era católico. Una Yemayá o una Ochun la tapaban con una Ochun con la Virgen de la Caridad del Cobre. Y así es que ocurre esta mezcla donde vino de eso, de ellos para poder practicar su religión, como no le permitían. Los españoles, los católicos, no le permitían practicar su religión, pues comenzaron a hacer ese tape, ¿verdad? Era como que a ocultar, a ocultar. De ahí viene, de hacer cosas en oculto, porque el ocultismo es cuando tú haces cosas en oculto, y cuando tú haces cosas en oculto es porque estás haciendo algo que no es correcto, es porque realmente estás haciendo algo que sabes que realmente no es de bendición. Pero eso fue lo que yo aprendí. Y lamentablemente quizás hay gente que está viendo ahora este testimonio y no sabe que al estar practicando esa religión, estar creyendo en la lectura de cartas, estar creyendo en lo que es visitar espiritistas o santeros, están maldiciendo su casa y a sus hijos. Porque esto se llama maldición generacional. Eso ocurrió en nuestro hogar. Mi abuela es lo que se conoce en ese mundo una media unidad. Pero en el mundo del cristianismo, cuando leemos la palabra, aprendemos que realmente es el don de ciencia que el Señor nos da para tener la capacidad de conocer lo que está ocurriendo, ¿verdad?, a nivel espiritual, o conocer cuando una persona está necesitando oración, está pasando por dificultades, para el Señor llevarnos a interceder por esa persona, o de alguna manera ir a bendecir su vida, a ayudarles, extenderle la mano. A eso acá en nuestro vocabulario cristiano se le llama don de ciencia. Pero entonces el enemigo, que es engañador, le cambia el nombre y le llama entonces, te llama media unidad o un medium, como dicen muchos aquí en Puerto Rico, que son los que se sientan contigo y te pueden estar echando cartas y te dicen que te está hablando el muerto, porque muchos dicen eso, te está hablando el muerto, el supuesto muerto, pero una vez yo entro a encontrarme con Cristo, aprendí que realmente son demonios los que te están hablando y te están diciendo de tu futuro. Y un demonio, o los demonios, son engañadores, mienten. ¿Qué pasa? Esto viene de generación en generación ocurriendo en mi familia. Mi abuela, que era media unidad, mi mamá, que creía en supersticiones, mi papá, que también por parte de su abuela, pues ya les digo que era algo muy cultural en los tiempos en que ellos se criaban. Pasa por ahí de generación en generación a mis tíos, obviamente llega a mí, y yo siempre me crié con esa curiosidad de aprender mucho más de eso, porque como decimos en el mundo espiritual, esa puerta ya había sido abierta. Y en el mundo espiritual existen lo que algunos dicen por ahí portales, son puertas que nosotros con comportamientos o a veces hasta con lo que hablamos abrimos, ¿verdad? Y comienzan a entrar, lamentablemente, todo ese mundo de tinieblas a tu hogar, a la vida de tus hijos. Y por eso quizás tú te estás preguntando ahora, ¿por qué quizás está ocurriendo en tu casa un infierno? Quizás porque tantos problemas, quizás porque tus hijos tienen condiciones físicas o condiciones de salud. Y yo quiero decirte en el nombre poderoso de Jesús, estás siendo engañado o engañada por el enemigo si estás asistiendo a lugares como esos, porque el enemigo no te va a dar nada sin pedirte algo a cambio. Él siempre va a reclamar. Y reclamar es que él toma, porque una vez ya tú le entregas tu vida al asistir a esos lugares, tú le estás permitiendo a él que sea quien rija tu vida, quien tiene el control de la vida de tu casa, de tus hijos, de todo lo perteneciente a ti, lo dirige él. Y él es un engañador. Él va a reclamar, te va a reclamar quizás con tu matrimonio, problemas en el matrimonio, problemas con tus hijos, la salud de tus hijos, tú mismo o tú misma. Eso ocurrió en mi casa. Les cuento. Cuando yo comencé a criarme, que yo veía a mi papá, ¿verdad?, cargando diferentes protecciones, entre comillas, porque ya mismo vamos a explicar un poquito sobre eso.
comienza a nacer en mí un deseo de conocer más sobre eso. Eso me ocurrió cuando fui creciendo. Cuando era niña, pues obviamente tenía un pensamiento de niña, tenía la inocencia de una niña. Sí recuerdo que íbamos a la iglesia católica y que me gustaba que me hablaran de Dios y de Jesús. Pero como quiera, no tenía una relación de lleno. Mi papá me enseñó a rezar. Nos acostábamos a dormir y él me enseñó a rezar el Padre Nuestro, a rezar el Ave María, que es lo que rezan los católicos. Esto lo digo con mucho respeto, porque los católicos creen en Cristo, son cristianos porque creen en Cristo y también están llenos del Espíritu Santo. Conozco muchos que están muy llenos del Espíritu Santo. Así que lo digo con mucho respeto porque estoy hablando de mi experiencia en mi casa, en nuestro hogar, en nuestra infancia, en nuestra niñez. Cómo empezó el enemigo a reclamar en mi casa cuando yo estaba pequeña. Mi papá entró al alcoholismo. Mi papá era trovador, cantante. Él improvisaba música típica puertorriqueña. Y yo recuerdo que lo escuchábamos a través de la radio cantando música típica puertorriqueña, pero ahí se mezcló lo que era el alcohol, lo que era la promiscuidad, lo que era el adulterio, la infidelidad. Todo eso estaba ocurriendo en nuestro hogar. Maltrato emocional, psicológico. Todo eso yo lo vengo a entender ahora que estoy en los caminos del Señor. ¿Por qué estaba ocurriendo eso en nuestra casa? Cuando niña, muchas cosas que yo no entendía. Pero ahora sí las entiendo. Por eso hablé de tener mucho cuidado, porque maldecimos las vidas de nuestros hijos y de nuestra familia. Otra de las cosas que hizo el enemigo cuando yo era niña, bueno, mi hermana del medio, éramos 3, la del medio me comentó que un día, ella caminando hacia nuestra casa, un vecino la agarró de la mano, del brazo, y se la intentó llevar para dentro de la casa, obviamente con malas intenciones. Lo que pasa es que ella, le doy gloria a Dios, logró zafarse y escapó. Pero eso ella nunca lo contó. Eso yo me vine a enterar de eso cuando ya era adulta, grande. Ya estamos viendo por ahí, ¿verdad? Cosas que están ocurriendo que no estaba la protección del Señor ahí. Sí logró escaparse, pero quizás fue por maña de ella, ¿ves? Porque ella logró sacar fuerzas y zafarse de su mano. Yo fui también cuando niña, esa es otra de las cosas que el enemigo reclamó, y puedo entender que es que Dios tenía planes conmigo y el enemigo quiso tratar de marcarme por unas áreas, pero como quiera, el Señor cumplió lo que dijo sobre mí y lo sigue cumpliendo. Cuando yo era niña, tenía 5 añitos nada más, recuerdo que fui amonestada sexualmente por otra niña como 5 años mayor que yo. ¿Qué les puedo decir? En mi inocencia yo no sabía lo que estaba haciendo. Ella me tocaba, pero yo no sabía. Bueno, para mí obviamente no tenía esa maldad en mi mente. Y como ocurría solamente, no todo el tiempo, sino cuando ella llegaba de visita, porque no vivía en el mismo pueblo de nosotros, pues ocurría ocasionalmente, hasta que un día, pues obviamente, dejó de pasar. Eso abrió una puerta espiritual en mi vida, donde me llevó a, siendo niña, sentir de edades como 7, 8, 9 años, que aún estaba jugando con muñecas. Pero yo sentía el deseo de seguir viviendo aquello que vivía con ella, porque ya había despertado esa parte sexual en mí. Y buscaba muchas veces satisfacerlo por mí misma, siendo una niña. Esto yo lo tengo que contar porque hoy día quieren engañar, dejando saber que a los niños los quieren educar sexualmente de una manera bien explícita. Y yo puedo contar como testimonio, si Dios quiere que yo lo diga, es para dejarles saber que le hacen daño, que tenemos que cuidar a los niños mucho, porque están abriendo una puerta a la sexualidad, están dañando su inocencia. Y eso los llevará después en un futuro a dar pasos erróneos, porque eso es lo que aprenden de niños y piensan de adultos que están haciendo lo correcto.
y comienzan a llevar una vida de desorden, que eso es parte de lo que vengo explicando de lo que es el plan del enemigo cuando entra a través del ocultismo a la casa, y es destruir, porque la palabra de Dios dice que Él vino a matar, a hurtar, a destruir, pero Cristo dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia, que significa vida plena, en libertad, en paz. Es todo lo contrario a lo que nosotros vivimos cuando estamos en brazos del enemigo, ¿verdad? A todo esto, recuerdo en mi niñez muchas discusiones en mi casa, pero eran discusiones que se veían que eran a nivel espiritual. Recuerdo que nos teníamos que parar en la puerta de nuestro cuarto. Mamá se encerraba en el cuarto a dormir y nosotras la cuidábamos porque mi papá llegaba ebrio, borracho, perdía la mente. Él no sabía ni lo que hablaba. Él estaba de verdad enfermo de alcoholismo. Recuerdo que nosotros en la puerta estábamos toda la noche despiertas rezando el Padre Nuestro porque eso era lo que conocíamos en ese momento. Esa era nuestra oración. Y le doy gracias a Dios que nos dirigía a rezar el Padre Nuestro porque lo hacíamos con fe. Y de alguna manera veíamos el cuidado de Dios a pesar de que se le habían abierto las puertas, ¿verdad?, al enemigo en nuestro hogar, en nuestro núcleo. Así pasaron los años. Luego mi papá, a causa de una enfermedad, deja de beber. Eso fue lo que usó el Señor para romper esa atadura. Nos mudamos de casa y cuando nos mudamos de casa, todo fue diferente. Yo digo que allí ya había, un altar levantado para lo que es el mundo de las tinieblas y era un infierno lo que se vivía en esa casa. Cuando nos mudamos, que mi papá había dejado ya de beber, las cosas cambiaron poderosamente, tremendamente, de verdad. Se respiraba una paz, algo diferente. Seguíamos yendo a la iglesia católica. Ya yo tenía ahí como mis 16, 17 años. Y recuerdo que comencé a cantar en el coro de la iglesia católica. Yo fui la única de las hijas que salió con el talento de mi papá de cantar. Y recuerdo que lo estaba haciendo en ese tiempo para el Señor. Y me fascinaba. Yo me pasaba cantándole al Señor cuando tenía 8 años, 7 años, cantando al Señor. Me acostaba en el piso y me fascinaba cantar. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre. No sabiendo yo que estaba declarando que eso iba a pasar con el tiempo, que el Señor me llamó. Y me encantaba esa canción, pero recuerdo también que entonces ya una vez esa puerta había sido abierta, tenía que ocurrir que en algún momento alguno de nosotros nos encontráramos con Cristo para poder cerrar esas puertas, que fueran selladas y que hubiera esa liberación, que se fueran esos demonios que habían permitido entrar a la casa. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Yo adoraba en la iglesia católica, que estaba en el coro. Yo entiendo que todo eso ayudó mucho porque yo estaba adorando al Señor. A pesar de que sentía que quizás no lo había conocido, como les puedo decir hoy que lo conozco. Y llegó el tiempo ya, pues obviamente me enamoro, me casé a mis 24 años, me divorcié a mis 28, 29. Una vez ocurre ese divorcio, ahí comienza a despertar en mí fuertemente ese deseo que sentía de conocer sobre el mundo del ocultismo. Empezó a darme la curiosidad de conocer el futuro a través de lectura de cartas. Y comencé a través de esto que llaman Nueva Era, visitando un lugar que se meditaba, que si prendían fogatas a la luz de la luna y todas estas cosas, que eso no es nada malo. Lo que sucede es que obviamente las intenciones pues ya se veían que eran otras, porque entonces involucraron la lectura de cartas del tarot. Y cuando comienza ese proceso, yo me fui envolviendo.
quise aprender a leer cartas del tarot porque ella daba clases de eso. Y recuerdo que ahí fui entrando más. Luego de eso paso a visitar espiritistas. Ahí me sentaba a leerme cartas, las cartas españolas, lo que acá en Puerto Rico le llaman briscas, no sé cómo le llaman en otro lugar, pero las cartas españolas las usaban para leer el futuro. Ese deseo siempre por conocer lo que iba a pasar en el futuro. De ahí caigo en relaciones sentimentales de maltrato, donde hubo maltrato emocional, psicológico y hasta físico. Todo lo trataba de resolver visitando a los espiritistas, haciendo trabajos espirituales. Luego de donde mi vida corrió peligro, a veces, muchas veces, yo digo que el Señor de verdad me cuidó tanto. Cuando entro en ese proceso del espiritismo, que ya entro más de lleno a vivir de la música, porque obviamente me convierto en cantante profesional, y comienzo a vivir de la música, trabajando en hoteles, en diferentes hoteles en Puerto Rico. Estaba trabajando fijo, lo que se llama steady, que estamos ahí varios días en la semana en diferentes hoteles y de eso vivíamos. Comencé a cantar también en agrupaciones, me surgió la oportunidad de cantar en orquestas, donde fui frente de orquesta, hicimos videos, viajamos muchísimo y a todo esto seguía visitando espiritistas. Conocí una que ella fue la que me dijo un día: tú eres una mujer muy envidiada. Tienes mucha envidia de ti dentro de lo que haces en el mundo de la música. Tú vas a necesitar de la protección de los santos. Tú tienes que buscar, de entrar a buscar de los santos. Y ella fue la que me conectó con un babalao por primera vez. Y de ahí en adelante entro ese proceso de hacer rituales para mantenerme protegida, entre comillas. Esos rituales me dolían mucho en el sentido emocional y sentimental porque yo soy animal lover, me encantan los animales. Y esos rituales pues son a base de sacrificio de animales. Y cuando los hacían, me sufría mucho. La primera vez que lo hicieron yo hasta lloré y me dijeron: no llores, deja que sea el animal el que recoja lo que tú tienes, no llores porque se puede cortar, así que deja que sea el animal el que recoja lo que tú tienes encima. Las brujerías y las cosas que decían que me hacían, te están haciendo trabajos y cosas así. Y empezó en mí una ansiedad, porque constantemente lo que te venían diciendo era que tu vida era una calamidad porque todo el tiempo te estaban haciendo brujería o te estaban haciendo hechicería y tenías que ir todo el tiempo a estar limpiándote, como dicen ellos, haciendo rituales para que esa brujería que te hicieron se fuera y que no me preocupara que esa brujería que me hicieron la iban a recibir ellos y que así mismo como ellos me hicieron ese mal a mí, ellos lo iban a recibir y que yo no me tenía que preocupar por eso. O sea, que eso se llama venganza. Eso se llama venganza, porque realmente tú estás, básicamente te están enseñando a desear a que lo que te hicieron a ti, pues, que el otro lo reciba y que así mismo que lo pague. Ahí no había ninguna enseñanza de amor, ni de perdón, ni de paz como la que yo estoy viviendo hoy día en Cristo. Y recuerdo que seguí entrando en esos procesos esos son también niveles, diferentes niveles en la santería. Yo me fui haciendo diferentes rituales que eran diferentes niveles. El nivel más alto era el de echarse santo, que es que te rapan la cabeza, te meten en un cuarto solo con un montón de cosas y para que el santo que se corona sobre tu cabeza, que es el que supuestamente es tu padre o tu madre, el que va a regir tu vida, qué sé yo, baje por tu cabeza, algo así era. Pues eso era lo único que me faltaba por hacer. En conjunto con eso, recuerdo que había algo que se llama rayamiento, que lo hacen los paleros.
Y me dijeron, en conjunto con hacerte santo, se te tiene que hacer un rayamiento. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y me dicen, bueno, te tenemos que hacer varias cortaduras en el cuerpo. Se te van a hacer varias cortaduras, incisiones pequeñas en las manos, las palmas de las manos, en los pies, en la espalda. Y yo dije, uy, no. Esa fue mi expresión. Yo dije, uy, no, yo no me quiero hacer eso. A mí me dio miedo. Ese fue mi sentir, miedo. Y me decían, pero ¿y por qué tú no te quieres hacer eso? Si eso es que tú te unes con el muerto que nació contigo, porque todo esto se basa en supuestos muertos, pero ya había dicho anteriormente que realmente son demonios. Y quiero hacer un paréntesis porque recuerdo que antes de todo esto que les estoy contando, una vez en el 2006, no recuerdo quién, pero me invitaron a una iglesia aquí muy conocida, la Senda Antigua. Me invitaron a esa iglesia de la pastora Wanda Rolón y yo fui, pero ya yo estaba entrando en esto de lo que es el espiritismo, todavía no había entrado a la santería. Recuerdo que voy a la iglesia, a la Senda Antigua, y después que escucho la prédica, pues me invitan a pasar al frente. Y me dicen, pasa al frente para que oren por ti. Y yo pues pasé al frente. Pero yo pasé al frente y sé que había hecho una oración y habían orado por mí. Pero yo no entendí mucho en ese momento qué era lo que estaba haciendo. De verdad, confieso que no entendí mucho lo que estaba haciendo. Luego seguí asistiendo a esa iglesia como 2 semanas más. Y recuerdo que ya no volví más a la iglesia y continué en el mundo del ocultismo. Y ahí fue que me adentré más. Ahí entré a lo que es la santería de lleno. Continúo ahora, retomo haciendo ese paréntesis porque me acordé. Retomo con lo que estaba ocurriendo acá en cuanto a lo del rayamiento. Me dijeron, esto conlleva un costo. Si tú estás viéndome y tú estás practicando esto, yo sé que tú sabes que estás gastando dinero. Es una fortuna lo que se gasta, porque todo esto conlleva un costo. Todo. Desde la compra de los animales y de las cosas que tú necesitas para los rituales, hasta el ritual por sí, que son a veces cientos de dólares. Recuerdo que me habían dicho que me iban a cobrar $1,500 por hacerme el rayamiento. Y yo dije, pues, yo no tengo dinero para eso. Y me dijeron, pues haz un pote. Y crearon ese pote. Ya para ese tiempo yo estaba entrando en un sentido de vacío tremendo, de soledad, porque yo había alejado a mi familia, hasta mi familia también de mi entorno, porque ellos mismos me hablaban que mi familia me tenía envidia, que mi familia me hacía mal, y yo lo creía. O sea que yo hasta mi familia en un momento dado me distancié de ellos y entendí que el enemigo lo que hace es acorralándote, dejándote solo para seguir haciendo de ti lo que él quiere hasta destruirte. Recuerdo que en ese tiempo yo vivía con mi mamá porque lo había perdido todo. Yo siempre fui una mujer muy independiente, trabajadora y siempre tenía mi casa rentada. Nunca dependí de nadie. Pero en ese tiempo del año, eso ocurrió en el año 2012, perdí trabajo, perdí casa porque no podía pagar la renta de la casa y tuve que irme del área metropolitana de la capital de San Juan. Me tuve que ir a vivir con mi mamá a Ciales, que es el centro de la isla. Y yo dije, bueno, pues me voy a vivir con mi mamá en lo que resuelvo. Esto yo lo resuelvo con los santos. En 2 o 3 meses yo sé que yo voy a volver a tener trabajo, a tener casa y regresaré al área metropolitana. Pero no fue así. Pasaron 2 años y no pasaba nada. No pasaba absolutamente nada. Yo recuerdo el cuarto donde dormía en casa de mi mamá, lleno de altares, con los santos de piedra, con gitanas, tenía gitanas puestas, le tenía uvas, le tenía habichuelas, le tenía quesos, le tenía vino, y yo me levantaba en las madrugadas a fumar cigarro, yo me levantaba en las madrugadas como le decía en ese mundo, a sopletearle ron, a soplar ron encima de esos altares. Recuerdo que mi vida se volvió una vida promiscua. Ya
Recuerden que cuando en la niñez se habían abierto esas puertas y me habían dirigido hacia eso. Por eso les digo que como padres tenemos que ser responsables, ¿verdad? Siempre lo voy a recalcar. Con lo que hablamos sobre nuestros hijos y con lo que hacemos, porque o bendecimos o maldecimos su vida. Y recuerdo que en esa temporada con mi mamá, bendito, yo en mi ignorancia no sabía que también yo estaba maldiciendo la casa de mi mamá, porque estaba llevando esas cosas allí. Y cuando yo estaba en el cuarto, que me levantaba en la madrugada a hacer oraciones, unos libros que me daban para leer, unos rituales, y recuerdo que me sentía tan sola, tan vacía, una tristeza tan profunda porque veía que no podía resolver nada. Pasaba el tiempo y no conseguía trabajo, no conseguía casa para rentar porque no tenía trabajo. Y un día le pregunté al babalao que me atendía en ese momento, que me apadrinaba en ese momento, le dije, ¿por qué si yo estoy haciendo de todo, no veo resultado? ¿Y por qué estoy pagando y pagando y no veo resultado? Y el mismo babalao me dice, porque cuando Dios no quiere, santo no puede. O sea que el mismo enemigo que vivía en él me estaba reconociendo que por encima de él estaba el poder del Señor y por encima del poder de Dios no hay nada. No hay nada. Cuando Dios tiene determinado algo, Dios lo hace y punto. Por más que tú te puedas ganar una millonada pagando en los rituales. Recuerdo, después de eso, continúo con lo del rayamiento. Perdonen, es que me estoy acordando por fases. Cuando voy a lo del rayamiento, en el pote puse $50 para comenzar a seguir poniendo ese dinero hasta que me hicieran eso, pero yo no quería. Y esa inquietud de yo no querer y de yo no querer. Sí, ya me habían hecho aquí una pequeña cortadura en esta área de mi mano. Y aquí yo boté un poco de sangre. Ya había habido ahí pacto con sangre. Y en mi ignorancia yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Recuerdo que después de eso, a las 2 semanas, entré en querer preparar una fiesta de cumpleaños. Quería celebrar mi cumpleaños. Eso fue en mayo del 2014. Y conseguí una persona que me tirara fotos para promocionar, porque yo lo quería celebrar en el hotel donde yo cantaba en ese momento y quería que me acompañaran los clientes, mi familia, y quería hacerlo en grande. Y recuerdo que cuando voy a tomarme esas fotos, que él las prepara y me dice, ven para que las veas y escojas cuáles quieres, se suscita una conversación y yo veo que él me habla y me dice, amén. Y me hablaba y amén. Y yo le dije, ¿tú eres cristiano? Y él me dice, sí, soy cristiano. Y entonces, y empezó a narrarme su testimonio sin yo preguntarle nada. Y su testimonio era exactamente lo que yo estaba viviendo en ese momento. Pero yo veía que él me narraba su testimonio y él lloraba de mucha alegría, lloraba de agradecimiento al Señor y lloraba de cómo el Señor lo había sacado de esa profunda soledad porque pasó un divorcio bien terrible, lo había perdido todo, el apartamento donde estaba, dormía en el piso porque un amigo se lo había prestado porque no tenía para nada. Y recuerdo que todo eso captaba mi atención y yo con un deseo de escuchar más y escuchar más, porque yo lo veía llorando con tanta paz y tanto agradecimiento que yo empecé a desear eso mismo para mí. Y recuerdo, él me dice que después cuando conocí al Señor, todo fue cambiando. El Señor le bendijo con provisión para amueblar el lugar donde estaba viviendo. Había comprado ese apartamento de que se lo habían prestado porque no tenía dónde vivir. Lo compró y me contó de muchas cosas más y lloraba. Y él lloraba y lloraba de agradecimiento. Y yo empecé a sentir en mi espíritu el deseo y la inquietud de vivir eso mismo, porque yo veía en él una felicidad genuina. Y entonces empecé en mi mente a decir, yo misma para mis adentros, yo quiero ir a la iglesia, porque me empezó a hablar de esa iglesia que precisamente es esta donde estamos, que es el Sendero de la Cruz, aquí en Atorrey. Y yo dije, yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero visitar esa iglesia. Y recuerdo que yo no le dije nada. Lo escuché, me fui a mi casa
Y a la siguiente semana fui a recoger las fotos que había elegido. Y me senté y le dije, yo sé que la otra vez tú hablaste y me contaste muchas cosas, ahora yo siento la necesidad de contarte yo a ti. Y empecé a hablarle, y mientras hablaba yo lloraba, pero lloraba de tristeza, de vacío, de soledad, estaba deprimida. Era todo lo contrario a lo que yo había visto en él. Y lo único que él me dijo fue, yo sé que tú deseas que yo te invite a la iglesia. Y yo me quedé asombrada porque yo no le había dicho nada. Y yo dije, ¿cómo él sabe que yo quiero ir a la iglesia? Pero después, obviamente, supe que era que Dios le había revelado a él y le dijo, invítala a la iglesia. Y recuerdo ese día, me dijo al siguiente domingo, llega, me explicó la dirección de la iglesia y yo llegué. Yo venía bien nerviosa, yo venía con las palmas de las manos sudando, el corazón se me quería salir, pero era porque yo sentía que algo me iba a pasar bonito. Yo sabía que algo lindo me iba a pasar y yo venía con esa ansiedad, como que sentía ya dentro de mí, en el espíritu, que algo grande iba a pasar. Y cuando entré por la puerta de la iglesia, estaban comenzando a cantar, Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Y comienzan, oh, alaba, simplemente alaba. Y ahí eso fue como abrir la plumita de mis ojos y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo no entendía por qué estaba llorando, pero bueno, sabemos que acá nosotros los cristianos le llamamos el quebranto, cuando el Señor está trabajando en nosotros, cuando el Señor nos está limpiando, cuando el Señor está quitando de nosotros todo ese peso. Y yo sentía que mientras más lloraba, no paré ni un momento, escuché la palabra y toda esa palabra era para mí. Y yo sentía que Dios me estaba hablando y yo decía, aquí es donde yo quiero estar. Mientras lloraba, lo único que yo decía era, aquí es donde yo quiero estar, aquí es donde yo quiero estar. Porque venía de esa vida de promiscuidad, de desorden, de desorganización, una vida completamente triste, buscando el amor verdadero, pero lo buscaba de la forma equivocada. Una vida de sensualidad, porque yo cantaba, yo vestía muy sensual en los hoteles, donde yo tenía que estar enseñando siempre algo arriba o abajo, los pantalones cortitos, cositas así bien. Y obviamente, si quería tener una relación, siempre quise tener una relación estable, conocer lo que era tener un hogar, un matrimonio, de una persona que me amara, que yo me sintiera amada, cuidada, valorada, honrada. Pero la forma en que yo estaba expresando mi sentir, cómo me veían vestir, actuar, no era la forma correcta y estaba enviando el mensaje equivocado. Y obviamente los varones que se acercaban, lo que hacían era sencillamente utilizarme. Y por eso fue que yo fui entrando en esa tristeza, porque yo sentía una soledad constante. Yo decía, pero ¿por qué no logro tener una relación estable? ¿Por qué llegan y se van? ¿Por qué llegan, me usan y se van? Pero era parte de lo que ya había ocurrido, lo que venía arrastrando desde la niñez, las puertas que se abrieron, la forma en que yo entendía que se daba el amor o cómo tú recibías el amor o lo dabas. Yo tenía una idea equivocada de lo que era dar amor o recibir amor. Yo lo sexualizaba todo. Y eso me fue llevando a ese tiempo de tristeza que les hablé, a esa soledad, ese vacío, que se acabó cuando llegué a la iglesia, que ese día no pasé al frente, no recibí a Cristo, pero salí de la iglesia decidida a que iba a botar todo lo que tenía en mi casa. Porque lo que yo había sentido aquí nunca lo había sentido en mi vida y yo quería seguir viviéndolo. Y quería sentirlo todo el tiempo, que era la paz, el gozo, el temor que se había ido, que cuando salí de la iglesia, recuerdo que habían anunciado que el siguiente fin de semana la pastora iba a hacer un seminario de sanidad interior sábado y yo me registré para venir a ese seminario de sanidad interior y vine ese sábado
Y recuerdo que cuando estaba en medio del proceso del perdón, la dinámica del perdón, de perdonar a los que me habían hecho daño, a los que me habían herido, recuerdo que comienza mi cuerpo a temblar y yo no sabía qué me estaba pasando. Y yo recuerdo que en mi mente yo no tenía control de mi cuerpo, pero en mi mente yo pensaba, ay Dios mío, me tienen que estar viendo, qué dirá la gente, que yo estoy aquí temblando y yo no me puedo contener. Pero ese día, por primera vez escucho la voz de Dios y me dice, tranquila, es el Espíritu Santo. Y yo me quedé tranquila y dije que haga conmigo lo que quiera. Recuerdo que después que pasó eso, yo sentía aún más todavía, me sentía aún más liviana. Cuando hicieron el llamado, pasé al frente y yo digo que recibí a Cristo, pero en realidad ya Cristo estaba en mí porque yo lo había recibido en la iglesia que había ido en el 2006. Lo que pasa es que no continué una relación con el Señor. No continué cultivando mi relación con Dios. Y ahí fue donde, obviamente, al no cultivar mi relación con Dios, me aló de nuevo todas las ataduras que llevaba conmigo hacia el ocultismo. Recuerdo que en mayo 24 del 2014 me convertí a Cristo. En junio ya tenía trabajo. El Señor me había vuelto a dar mucho trabajo. Empezaron los regalos de Dios a ocurrir. Aileen, antes que continúes, una preguntita. Mencionaste de que empezaste a botar todo del Sí. ocultismo. Sí. ¿Puedes contarnos un poquito de eso? ¿Qué es lo que te llevó a botar todo? Sí dijiste que lo que sentiste y lo que estabas experimentando, pero ¿qué te dio a entender que lo que estabas practicando no era bueno? Porque sentí una paz que no había sentido cuando practicaba el ocultismo. Sentí una paz sobrenatural, una paz tan y tan grande que yo dije, para yo vivir esto, yo tengo que renunciar a esto otro. Para yo continuar viviendo esto, yo tengo que renunciar a esto otro que yo estoy viviendo. Y estaba sentada ahí, recuerdo que estaba sentada y estaba pensando, esto es lo que yo quiero. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, ahora quien te cuida soy yo. Y ahí sentí que se me fue el temor. Yo no sentí más temor a brujerías, no sentí más temor a que me estuvieran haciendo daño a nivel espiritual. Me sentía cuidada de verdad. Me sentía protegida de verdad. Y yo dormía feliz en mi casa. Solamente con mis oraciones, con mis rodillas en el piso, sentí la paz que me transmitía el Señor y sentía la seguridad que Él me transmitió cuando me dijo, ahora quien te cuida soy yo. Y recuerdo que a las 2 semanas yo dejé de ir al Babalao. Y a las 2 semanas, me acordaste de esto cuando me hiciste la pregunta. A las 2 semanas dejé de ir, estuve 2 semanas sin visitar el Real. O sea, dejé de ir, punto, dejé de ir. Y él a las 2 semanas me llama y me dice, oye, Aileen, yo estaba acá echándome, yo no me acuerdo ya, gloria a Dios, de lo que se echaban, lo que ellos hacen para mirar cómo están y eso. Y me dijo, y vi que están puestos para mí. Eso significa que estaban haciéndome brujería a mí. Y si me están haciendo brujería a mí, porque estoy viendo a fulana de tal, me dijo un nombre, estoy viendo a fulana de tal envuelta, quiere decir que ella también te la está haciendo a ti. Porque siempre la guerra era con esa persona. Siempre, siempre. Y yo le dije, recuerdo que le dije, mira, haz lo que tú quieras hacer contigo, le dije. Hazlo para ti lo que tú quieras hacer. Yo le dije, yo me siento muy bien, le dije. Yo me siento muy bien y quiero permanecer así, le dije. No le dije que estaba sirviéndole al Señor, que ya yo me había convertido a Cristo. Y le dije, haz lo que tú quieras, pero yo no voy a seguir, le dije. Le dije, yo me siento muy bien y me siento muy feliz, le dije. Y lo dejé así. Con el tiempo, las cosas sí que él me había preparado dentro de la santería, las recogí todas y fui y se las entregué. Y le dije, yo sé que tú has visto en mis redes, porque una vez yo me convertí a Cristo, ya mis redes se volvieron para dar la palabra, publicaba videos adorando al Señor, porque entonces comencé a cantar para el Señor. Y yo sé que aunque no los visitaba, ellos veían mis redes. Y ya sabían que en mí había una transformación. Y yo le devolví y le dije, toma. Le dije, no quiero más. Yo sé que han visto mis redes. Y él me dijo, no, yo te vi.
Me dijo, yo te vi. Y me dice, yo sé que eso es más o menos como esto que nosotros. Y yo le dije, no. Y yo no conocía de la palabra todavía nada, porque apenas estaba comenzando a discipularme. Pero me dijo otra cosa que reveló. Mira, para que entiendan ustedes que me están viendo, que el Señor ya tiene nuestra vida escrita y ya Dios tiene planes para ti y para mí. Ya el Señor los tiene escritos. Y ya lo que el Señor habla y determina para tu vida, si hay alguien que le cree lo que Dios dice, es el enemigo. Porque sabe que lo que Dios dice lo cumple. Y él va a tratar de hacer lo que sea para tratar de evitar que eso se cumpla. Es ahí donde yo empecé, después que me convertí, a atar cabos y a decir, ahora yo entiendo por qué esto, ahora entiendo por qué pasó esto otro. El mismo Babalao, cuando yo le fui a entregar, me dijo, no, sí, a mí me dijo el palero, deja de estar haciéndole cosas a ella, porque ella se va a convertir al cristianismo. Antes de yo haberme convertido al cristianismo, ya el mismo, es que yo los bendigo. Yo quiero que ustedes sepan que yo oro por ellos, para que de la misma manera que yo fui sacada de la oscuridad, ellos también, y yo los menciono por nombre, a sus hijos, a sus esposas. Yo los menciono por nombre a cada uno y oro por ellos para que el Señor también le dé la salvación que me dio a mí. Sí. Porque están siendo engañados. Y es una realidad. Estoy hablando en la autoridad de Cristo. En la autoridad que Cristo me dio a mí cuando me dejó saber que yo estaba ciega y que no veía. Así que en esa misma autoridad, pero en el amor de Cristo también te estoy hablando a ti que estás viendo esto. Y que a lo mejor estás también en esos caminos y Dios te está hablando a través de mi testimonio. Así que sencillamente escucha lo que Dios te está queriendo decir a través de esto y deja que obre en ti como yo permití que una vez hiciera. Cuando entró a los caminos del Señor, empecé a trabajar rápido en las cosas del Señor. Era muy usada por el Espíritu Santo. Me enamoré de Cristo, pero me enamoré de Cristo. Esa es la palabra, porque fue tan hermoso, es tan hermoso, que yo quiero que tú lo vivas. Por eso estoy aquí. Y si Dios lo ha querido, es porque el Señor quiere mostrarte también lo hermoso que es estar en el Señor. Y aún así, cuando llegamos a los caminos del Señor, yo te quiero decir algo, porque el enemigo va a tratar de hacerte creer, como lo hizo conmigo, que como salí del ocultismo, que yo todavía no tenía valor alguno, que mi vida no tenía propósito, que cuando yo estaba en el ocultismo yo sentía que mi vida no tenía propósito. Yo le comentaba a mi esposo hace un rato atrás, le decía, mi vida no tenía propósito, no la tenía. No tenía sentido. Yo decía, yo lo único que hago es cantar, me acuesto a dormir tarde, me levanto tarde, vuelvo a ir a cantar, vuelvo, me acuesto, vuelvo, me levanto. Yo sentía que no tenía propósito alguno. Cuando llego a los caminos del Señor, obviamente, la cosa cambia. Porque entonces comienzo a trabajar para el Señor y empiezo a empezar a ver cumplirse los planes de Dios conmigo, como adoradora. Cuando me hace el llamado al pastorado, que me lleva a estudiar el pastorado, 2014 me convierto. 2015 me lleva a la Universidad Teológica del Caribe a estudiar el bachillerato en estudios, a hacer el bachillerato en estudios pastorales. Y recuerdo que cuando entré no tenía conocimiento ninguno de la palabra. Yo no quería, tenía un miedo terrible, porque yo decía, Señor, me emociono. Me siento tan honrada que tú me hayas elegido como pastora. Pero no me sentía merecedora de eso, porque el enemigo te engaña y te hace creer que no eres merecedor de lo que Dios quiere hacer contigo. Y yo recuerdo que yo decía, yo no quiero ir, Señor. ¿Cómo es posible que tú me hayas, con la vida que yo he llevado, que tú me hayas llamado a mí a estudiar el pastorado? Y ahí aprendí, en el caminar aprendí que el Señor todo lo sigue haciendo nuevo en nosotros. Todo. Que el Señor nos ama como estemos.
Y que lo que Él busca es precisamente esto, llamar de alguna manera nuestra atención para que fijemos los ojos en Él, para que podamos ver cuánto nos ama y cuánto tiene preparado para entregarnos y para hacer en nosotros y de nosotros. Yo empecé a sentir que mi vida tenía sentido, porque vi que comencé a estudiar y había un propósito en eso que estoy estudiando, que ya, gracias a Dios, me gradúo ahora, en mayo, en el nombre de Jesús, del bachillerato, de estudios pastorales. Y sentí que tenía propósito cuando yo salía a la calle, evangelizaba, cuando yo iba y le daba comida de ambulantes, cuando yo me sentaba frente a la cámara de mi teléfono a grabar una alabanza y veía que la gente me escribía llorando, diciendo, yo quiero sentir lo que tú estás viviendo, yo quiero sentir la paz que tú estás viviendo en ese momento. Y ahí yo los invitaba a tener esa relación con Cristo. Yo sentí propósito. Hay propósito. Cuando estamos en el Señor, no nos vamos a quedar nunca igual, porque el Señor siempre nos va a querer bendecir y nos va a querer llevar, como decimos nosotros, de nivel en nivel. O sea, nos va a ir llevando a niveles cada vez más altos y de gloria en gloria, como dice la palabra. Ahora, que eso va a ser un proceso, sí, yo lo tuve que aprender en el camino. Por ejemplo, tuve que aprender en el camino que yo no iba a ser perfecta, que no somos perfectos, que esto es un proceso donde el Señor sigue trabajando con nosotros y la perfección la vamos a alcanzar cuando estemos ante su presencia. Pero aquí tenemos que estar acorde y alineado a lo que Dios establece en la palabra. Vivir una vida de orden, porque si yo vengo de una vida de desorden que me dio el ocultismo, el Señor me quiere llevar a la vida de orden que me da la luz admirable de Cristo en mi vida. ¿Ve? La presencia de Cristo en mi vida. Así que pude conocer eso. ¿Por qué les cuento esto? Porque a pesar de que era usada por el Señor, muy usada por el Espíritu Santo, porque conocí rápido al Espíritu Santo y también me enamoré del Espíritu Santo de Dios, tenía una lucha. Y el Señor se lo reveló a mi pastora. En una de las reuniones al año de estar convertida, mi pastora me invita a su oficina, me siento con ella y ella me dice, tú me dijiste que tú venías del ocultismo, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Ella me dijo, por ti hay que orar. No sea que el enemigo todavía te tenga atada por alguna parte. Y no sabía yo que ella estaba hablando una verdad, que era que el Espíritu Santo le estaba revelando que a pesar de que yo amo a Dios con todo mi corazón y que yo le estaba sirviendo, y le estoy sirviendo, pero en aquel momento tenía una pasión tan grande, yo estaba atada todavía. ¿Cómo yo supe esto? Porque yo notaba que yo quería hacer las cosas bien y terminaba, como dice Pablo, ¿por qué quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo? Porque es la lucha espiritual que tenemos entre nuestra humanidad y lo espiritual que Dios quiere alimentar para elevarnos a ese nivel espiritual. Y yo trataba de que aquella promiscuidad que había sido en aquel momento provocada a través de las vivencias que había tenido de la niñez y después en la adultez, la trataba de mantener tranquila. O sea, yo pensaba que eso no estaba ya en mi vida, pero me di cuenta que estaba haciendo lo mismo que cuando estaba en los caminos del ocultismo. Estaba tratando de tener una vida para el Señor, en amor a Dios, orando, y lo lograba. Estuve hasta un año una vez limpia, sin caer en fornicación, sin caer en promiscuidad, y lo lograba. Entré en ese proceso de santidad y lo lograba, pero siempre que se acercaba el momento de conocer a alguien, salías de mí la versión equivocada del amor, de cómo ganarme el amor, de cómo lograr que me amaran y cómo yo amar. Yo lo estaba viendo todo de una forma distorsionada. No había sido sanada ni restaurada en esa área. Estaba en ese proceso. ¿Y qué ocurrió aquí? La pastora me dijo esa vez que había que orar por mí para que fuera yo liberada. Y desde que lo dijo pasaron 2 años y nunca se pudo hacer esa oración. Y en esos 2 años yo tuve una lucha
intensa. Yo no salía del piso pidiéndole perdón a Dios. Yo no salía del piso llorando delante del Señor, muy quebrantada porque yo no quería ofender a Dios. Yo quería seguir sirviéndole a Dios con un corazón limpio y dispuesto como Él sabía que yo lo tenía, porque Él veía mi corazón. Mi corazón es suyo, pero mi cuerpo estaba respondiendo a unas ataduras que yo desconocía que tenía. Y entonces, un buen día, escuchando un testimonio, otro testimonio, estaba en mi trabajo y sale el testimonio en vivo en una emisora que hay aquí en Puerto Rico, Nueva Vida, que es cristiana, de mi pastora del Ministerio de Artes. Porque yo estaba ensayando en nuestra iglesia, en el Ministerio de Artes, para cantar para el Señor. Y ella sale con sus dos papás, que son mis dos pastores fueron, porque ya el pastor descansa, ¿verdad?, en el Señor, pero mi pastora. Estaban allí con ella apoyándola y ella se sienta y comienza a dar su testimonio de la lucha que tuvo un tiempo, que tuvo que buscar ayuda profunda por años. Y ella dijo, yo estoy haciendo esto porque yo no me quiero quedar callada. Uno tiene que confesar lo que uno sabe que está luchando y que está peleando y que está haciendo mal. Porque mientras uno no lo confiesa, el enemigo te mantiene atado a eso y te mantiene atado a una culpa porque estás queriendo salir y no lo logras y te sientes culpable y al sentirte culpable estás triste todo el tiempo, te sientes inmerecedor del perdón de Dios, te sientes inmerecedor de muchas cosas cuando eso es mentira. Y cuando yo oigo que ella dice eso y dice, yo vengo a confesar y yo vengo a hablar de cómo fue mi proceso y yo no quiero callar, yo quiero que el enemigo ya no me ate más. No me ate más a través del silencio por la vergüenza del qué dirán. Y yo ahí dije, no, yo no quiero tampoco quedarme callada. Ese testimonio hizo que yo deseara nuevamente hablar y confesar lo que yo estaba viviendo, que llevaba callado, que llevaba callada, llevaba esa doble vida en el Señor, sin quererlo, pero yo no podía controlarlo, porque les voy a explicar que es una atadura. Cuando nosotros entramos a nivel espiritual en esto, es como el que está en una adicción a drogas o alcohol o a pornografía y sabe que quiere salir de eso, pero solo no va a poder. Tiene que estar la intervención del poder de Dios, porque son situaciones espirituales que están ocurriendo en nosotros, son demonios, son espíritus del mundo de tinieblas que nos están controlando. ¿Ve? Sí, nuestro corazón, nuestra vida le pertenece al Señor, pero en nuestro cuerpo habitan seres espirituales de las tinieblas, que el Espíritu Santo tiene que intervenir a través de esa oración para que se vayan de ti. Y ese día le escribí a mi pastora y le dije que yo amaba a mi iglesia, que le daba gracias a Dios por la iglesia en la que me había plantado, que había aprendido a amar a Dios mucho en mi iglesia y que había conocido a Dios a través de la palabra que me habían enseñado aquí en mi iglesia y que siempre iban a tener mi apoyo y mi amor como ¿verdad?, a ellos y respeto como pastores. Y le dije, pero yo quiero que por favor, así se lo dije, por favor, la oración que usted dijo hace 2 años que tenía que hacer por mí, que la haga. Yo la necesito. Y ese día ya no hubo más oposición. Llego aquí a un martes de discipulado y le digo a ella, mañana vengo para la iglesia en la tarde, pastora. Y ella me dijo, pues antes vas a entrar a mi oficina y ahí vamos a orar por ti. Cuando llego al otro día, que era miércoles, y entro con ella me dijo, antes de yo orar por ti, yo quiero que tú hables directamente con Dios. Y yo quiero que tú le hables a Dios tu sentir. Y quiero que hagas pacto con Dios. Y yo así lo hice. Y yo le dije, antes de yo hablar con Dios, yo vengo a decirle qué es lo que está pasando conmigo, que no me permite tener esa relación con Dios como quisiera. Y le expliqué sobre la fornicación en la que vivía, sobre pues la promiscuidad, que trataba de evitarla, pero era el deseo de tener una relación estable
Y no la tenía, no la lograba. Y entonces volví otra vez y conocí a otra persona y quería tener una relación estable, pero no lo lograba. Claro, estaba con una mentalidad distinta a lo que Dios quería que yo viera en la forma, ¿verdad? De amar y de amarme y de amar a otras personas, de conocer el amor verdadero. Y le expliqué a ella y después de eso procedí a hacer ese pacto con Dios. Comencé a hablar directamente con Dios, allí sentada en la silla, y comencé a llorar y a decirle que me perdonara, que yo quería, Él lo sabía, que Él conocía mi corazón, que yo lo amaba y que yo quería servirle, que yo lo había conocido, era lo más hermoso que me había ocurrido y que yo no quería ya más ser atada por el enemigo, quería ser libre y quería confesar porque quería hacer pacto con Él y servirle únicamente a Él. Y ahí comienza entonces luego la pastora, de luego que yo oro, comienza la pastora a orar por mí y yo les digo esto, yo les confieso que yo creía que no iba a pasar nada. Yo pensaba, yo le sirvo al Señor, el Señor me usa, yo amo a Dios, yo ministro la palabra, yo adoro al Señor y veo el mover del Espíritu Santo. Yo sé que yo estoy bien. Hasta que empieza la pastora a orar. Una oración de liberación es una específica que va hablando a los demonios que habitan en la persona que está atada para que abandonen ese cuerpo y para que lo dejen libre. Yo había decidido acostarme en posición prenatal, la que dicen prenatal, así me arrodillé en el piso, con la cara puesta en el piso, en humillación delante de Dios. Y quiero describirles lo que pasó, porque yo quiero que se den cuenta de que cuando estamos en el mundo del ocultismo estamos haciendo pacto con el enemigo. Estamos abriéndole puertas a espíritus de tinieblas. Son demonios. Cuando yo estoy en el piso, que empieza ella a orar, yo estoy en mi mente orando, alabando al Señor en mi mente, diciéndole al Señor, Señor, yo soy tuya, Cristo te alabo, Cristo te amo, y de momento, así como estoy, mis manos se comienzan a encorvar hacia adentro y se trincan. Y yo no podía mover mis manos, ni mi cuerpo. No podía hablar, no podía hacer nada más que esto. Y mi mente, cuando me di cuenta que estaba ocurriendo esto, como si fueran garras, así, garras de águila, yo empecé a decir, no puede ser en mi mente, no puede ser, porque yo sabía qué estaba pasando. Y decía, no puede ser, yo soy de Cristo, no puede ser, yo soy de Cristo. Pero yo no podía articular ninguna palabra. Y mientras la pastora oraba, así estaba yo trinca, todo mi cuerpo trinco, y comienzo a hacer sonidos con mi boca, como si fuera un gato cuando un gato va a pelear con otro. Y empecé a hacer, mirando hacia abajo, eso es lo que hacía mi boca. O sea, el único sonido que yo podía articular era ese. Eso era lo único que hacía. Y recuerdo que cuando empecé a hacer así, ella empezó a hablar y a ordenar que se fueran de mí. Ella le pertenece a Cristo, la sangre de Cristo la cubre, la sangre de Cristo la compró. Salgan fuera de ella, vas a salir por su garganta. Tú la vas a dejar libre y vas a salir por su garganta. Y tú vas a permitir que ella... Y yo lo que hacía era eso, ya la escuchaba y lo que hacía era eso. Y empecé a toser. Parece que como ella estaba ordenando que saliera por mi garganta, me dio como si fuera a devolver, pero no devolvía, pero sí lo que hacía era escupir en el piso. Y así, haciendo ese sonido y escupiendo en el piso, y escupiendo, y tosía y escupiendo. Y así estuvo ella haciendo esa oración para que yo fuera liberada. Recuerdo que estuvo un buen rato hasta que llegó un momento donde pude decir, respiré hondo y dije, ¡aleluya! ¡Aleluya! Eso fue lo que dije, ¡aleluya! Había sido liberada. Había sido liberada. Y mi pastora vino donde mí, me abrazó, me apretó bien fuerte, me mostró amor y me dijo, Aileen, ahora vas a orar más que nunca. Porque tú sabes muy bien que la palabra dice que el enemigo sale, pero se queda merodeando porque ve la habitación limpia y vacía y va a querer volver a entrar a ella. Así que ahora es tiempo de entrar en ese proceso de oración más fuerte que nunca, más fuerte que nunca.
y me abrazó, limpiamos el área, porque yo había, obviamente, ¿verdad? Estaba escupiendo mucho. Y me levanté, yo le dije a ella, pero ¿cómo es posible que esto pase, pastora? Si yo le sirvo al Señor, si yo amo a Dios, si Dios me usa. Y ella me dijo, por eso es que el Señor me reveló que había que hacer esa oración de liberación por ti. Porque el Espíritu Santo obra. Se trata del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede utilizar hasta una piedra, como dice la palabra. Hizo hablar un burro, como dice la palabra. El Señor va a utilizar un corazón dispuesto. El Señor va a utilizar para llevar y hacer, porque se trata de Él, no se trata de ti. Se trata de Él haciendo la obra a través de ti. Pero Él quería que tú estuvieras completamente limpia, libre, en esa santidad en la que te quería ver, para entonces comenzar a trabajar a través de ti como Él lo quiere hacer. Que estás completamente libre, que estás completamente sana. Y de ahí en adelante, pues, comenzó el proceso. A los 3 meses me casé con mi amado esposo, que está aquí presente, con Salvador de Jesús. Y el Señor, pues, dando promesas de ministerio, seguimos trabajando con mucho amor para el Señor. El Señor me llevó a trabajar me mantuvo trabajando en los hoteles por 3 años más después de convertida. Mucha gente me decía, te va a sacar de trabajar en los hoteles porque pues ya tú le perteneces al Señor y Él no va a querer que tú cantes música secular. Y pasó exactamente lo contrario. El Señor me dijo un buen día, comienza a incluir música para mí dentro de lo que estás haciendo. Y así hice. Comencé a incluir una alabanza, pero eso ya es otro testimonio, que es precioso. Yo espero en algún momento poder contarlo, pero creo que el testimonio que ahora realmente les quise traer fue el de mi vida dentro de lo que es el ocultismo y cómo el enemigo engaña, cómo me engañó a mí, cómo engañó a mi familia. Quiero que sepan que lo que dice el Señor es real, por uno solo que venga Cristo, como le dijo Pablo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y los de tu casa. Y cuando mi abuelita, que era la que estaba en esas cosas de espiritismo y todo lo demás, su hermana se convirtió al Señor. Y ya de ahí empezamos a ver que generación tras generación alguien siempre entraba a los caminos del Señor. Después fue el hermano de mi papá, que mi papá era el que buscaba, ¿verdad?, de esas cosas. El hermano de mi papá se convierte a Cristo también. Y de ahí empezamos a ver entonces cómo los planes de Dios se fueron también llevando a cabo en nuestra familia. Cuando yo me convertí, pues toda mi familia también vino a la iglesia, recibió a Cristo como Salvador. Obviamente estamos todos en procesos de crecimiento, pero yo lo que quiero es dejarte saber que si estás en ese mundo de buscar de lo que es el espiritismo y la santería, el enemigo te está engañando. No entres ahí, porque una vez tú hagas pacto, el enemigo te va a reclamar. Siempre te va a pedir algo y se te va a hacer aún más duro. Te lo digo porque hay personas, y confieso que yo también lo hice en algún momento dado, que utilizaban todo esto del espiritismo, la santería, para lo que dicen por ahí, hacer amarres de parejas, de personas, y no saben que lo que están haciendo es llevando una relación de infierno luego, porque no está el Señor. ¿Cómo tú vas a querer tratar de traer? Y son demonios los que están trayendo y uniendo y los que están rigiendo. No va a haber paz. No lo hagas. No lo hagas. Porque estás maldiciendo tu vida. Solamente el único que puede de verdad darte protección verdadera se llama Cristo. Una vez tú llegas a los caminos de Cristo, te va a pasar como a mí y tú mismo y tú misma lo vas a comprobar. La protección del Señor va a ser completa, porque Él lo prometió. Él murió en la cruz para darnos salvación y para que nosotros gozáramos hoy de paz, de tener esa vida plena, a plenitud, que es en todas las áreas. No estamos hablando de cosas materiales, es en todas las áreas. Él te quiere invitar a través de este testimonio a que le permitas entrar a tu corazón y a tu vida. Así como hoy yo te puedo hablar con esta cara de felicidad, que a pesar de que puedo tener problemas ahora, pero sé
que Él prometió que estaría conmigo, ayudándome a resolverlos, que no carezco de nada porque Él es mi suplidor, que Él es mi sanador, que mi casa le sirve al Señor, que aun cuando mi familia pudiera estar apartada, yo me he mantenido orando por mi familia y he visto cómo el Señor ha bendecido a mi familia. Porque el Señor honra sus promesas. Él no puede hacer promesas e ir en contra de lo que dice, porque Él no es un hombre que miente. Hoy te invito a través de este tiempo a que a través de este testimonio permitas que sea el mismo Señor transformando tu vida y tu corazón. Los problemas, aun cuando estamos en el Señor, van a continuar. Pero cuando yo estaba sin Dios, tener problemas para mí era bien angustioso, porque yo quería resolverlos de una manera distinta, equivocada, y lo que hacía era entrar a más angustia, a más angustia. Ahora, cuando tengo problemas, voy a los pies del Señor, como Él nos pide, y Él nos ayuda en ese proceso. Y cuando confiamos, entramos en su paz perfecta, porque sabemos que Él prometió ayudarnos. Así que tener problemas sin Dios y tener problemas con Dios es algo muy distinto. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Dale esa oportunidad al Señor. Y lo que tú puedes estar viviendo ahora, quizás un infierno en tu casa, el Señor lo va a poner en orden. Y después de eso, por favor, sigue estudiando la palabra, discipúlate, edúcate, estudios bíblicos, porque así vas a seguir conociendo a Dios a través de la palabra. Vas a conocer los propósitos para los que fuiste creado y creada. Vas a conocer lo que debes de hacer cuando entres a procesos de prueba difíciles, cuando entres a los problemas que vienen y a veces no sabemos qué espera el Señor que nosotros hagamos para ver la intervención de Dios. Así que edúcate, por favor, dale esa oportunidad al Señor. ¿Qué es lo que te está diciendo ahora? Que quiere entrar a tu vida, que quiere mostrarte cuánto te ama, que quiere mostrarte las bendiciones que tiene preparadas para entregarte y sobre todo que va a ocurrir una transformación real en ti, real en ti. Hoy te invito a esto. Hoy te invito a que le abras el corazón al Señor y que permitas que sea Él llevando a cabo sus planes en tu vida. De lo demás, Él se va a seguir encargando y te va a seguir llevando de la mano como hizo conmigo. Y va a seguir haciéndolo, porque no vamos a ser perfectos, pero mientras sigamos en esa relación con el Señor, vamos cada día a ser llenos de su presencia y Él va a seguir quitando de nosotros lo que no le agrada. Y los cambios ocurren a veces sin darnos cuenta. Como yo dejé de hablar malo, yo dejé de usar ropa sensual. Yo no me di cuenta de cuándo ocurrió eso, pero el Señor lo hizo y lo quitó de mí. Y yo, wow. Y yo seguí cantando en los hoteles y el Señor me usó. Muchas vidas llegaron a Cristo porque Dios me quería ahí haciendo eso. Pero cuando se acabó ese tiempo, Dios hizo lo que tenía que hacer. También me quitó el deseo de cantar en los hoteles, que yo no podía vivir sin cantar en hoteles o sin cantar música secular. Un buen día le digo a mi esposo, se me acabó este contrato y ¿sabes qué? No me importa. No quise volver más a cantar en hoteles ni en fiestas privadas, nada. Porque ya Dios tiene otros planes conmigo y los está llevando a cabo. Ya me está llevando por otros senderos diferentes. Y pude conocer a ese Dios de propósito que está trabajando en mi vida y va a seguir trabajando en mi vida, en la de los míos, y así lo va a seguir haciendo en la tuya también. En la tuya también. Así que dale esa oportunidad al Señor porque quiere bendecirte y quiere transformar tu vida y la de los tuyos. Aileen, para las personas que estén viendo su testimonio en este momento y quieren tomar esa decisión y tal vez están involucrados en diferentes cosas que solo ellos saben, usted puede orar por esa persona, por esas personas que estén viendo su testimonio en este momento y digan, yo quiero a Jesús en mi vida. Claro que sí. Yo quiero que tú sepas antes de ir a la oración que hubo gente que se acercó, mi amiga, mi mejor amiga, mi hermana. Ella le sirve al Señor hace más de 20 años y muchas veces quiso hablarme de Dios y yo me enfurecía. Y le decía, no me hables de Dios, respeta mi creencia. Y ella se dedicó a hacer silencio, no me volvió a hablar más de Dios, pero estuvo 10 años orando por mí para que conociera la hermosura del Espíritu Santo. Y yo sé también, después me enteré cuando me convertí,
Hubo una persona que me escribió en uno de los hoteles que yo cantaba, que cada vez que me escuchaba cantando, él entraba a trabajar y decía, yo sé que esa voz va a ser para el Señor. Y yo me dediqué todos estos años a orar por ti. Eso significa que la oración es escuchada por el Señor y que tiene mucho poder. Y lo dice la palabra. La oración de un hijo de Dios tiene poder y es transformadora. Así que con mucho gusto quiero orar por ti en este momento, en este día. Y oro al Señor que la voz que estés escuchando en este momento sea la de el Espíritu Santo de Dios. Señor, te doy gracias en este tiempo precioso donde tú has querido hablar a estas vidas que están ahora mismo necesitando tanto de ti. Esto no es casualidad, Señor. Tú preparaste este tiempo, tú preparaste este momento para revelarles la verdad de Cristo. Yo te pido en esta hora, Señor, que hagas una intervención milagrosa como lo hiciste conmigo, Señor, en sus vidas. Ahí hay gente que lleva tiempo, años tratando de solucionar su vida, buscando ayuda del espiritismo, buscando de la santería. Y tu palabra dice que nosotros hacemos santos y creamos altares de piedra con santos que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Que el único, que aunque no podamos ver, pero sí podemos sentir, que escucha y que responde, se llama Jesucristo. Se llama Cristo. Y hoy en el nombre poderoso de Jesús, oro para que seas tu Espíritu Santo revelándoles esa verdad a mayor profundidad, Señor. Yo sé que el testimonio fue dirigido por ti, el que habló fuiste tú, y tú permitiste que se dijera lo que esa persona necesita escuchar, porque está viviendo exactamente lo mismo que yo viví, Señor. Y siente el mismo vacío, siente la misma soledad, siente la misma tristeza y no sabe a dónde mirar. Como estuve yo, Señor, que muchas veces me sentía tan inquieta y no sabía a dónde mirar. Tú provocaste a través de aquella pérdida que tuve que irme a vivir con mi mamá, que yo mirara hacia arriba. Y yo intenté muchas veces solucionar mi vida en aquel tiempo con la santería y con el espiritismo y nada pasaba. El mismo enemigo tuvo que reconocer que lo que tú no permites, no va a ocurrir, aleluya, porque por encima de ti no hay otro poder. Tú eres el Dios Todopoderoso, el que sanas, el que libertas, el que restauras, el que lo haces todo nuevo. Y en esta hora, oh Señor, Espíritu Santo, yo te pido que sea el toque tuyo, un solo toque, un segundo de tu toque, Señor, puede hacer que un corazón, Señor, llegue a Cristo, anhele a Cristo, porque tu poder es tan grande, tu amor es tan grande, Señor, que un solo toque, como me pasó a mí, Señor, puede hacer que esa vida reconozca a Cristo como Salvador y sea transformada. Hoy yo oro para que ese toque ocurra en este momento, Señor, para que seas tú restaurando en esta hora, limpiando las lágrimas que están derramando, Señor, en esa soledad. Y tú le quieres dejar saber que tú estás ahí dispuesto a recibirlo, a recibirla, que tú no te fijas en lo que han hecho, que así como no te fijaste en lo que yo te hacía, me recibiste con los brazos abiertos y siempre estuviste esperando por mí. Así mismo tú has estado esperando por ellos, Señor. Solo tienen que tener un corazón dispuesto a recibir a Cristo, a decirle a Cristo, yo creo en ti y yo te quiero recibir en mi vida como mi único y fiel Salvador. Hoy yo te invito a que hagas esta oración conmigo y que la digas de corazón como dice la palabra. Que con el corazón se cree para recibir justicia, recibir transformación, pero con la boca se confiesa para recibir la salvación. Y es confesar que nosotros creemos en Cristo, confesar a Cristo en nuestras vidas como nuestro Salvador. Hoy yo te invito, amado y amada que me ves, a hacer esta oración sencilla, pero que la hagas de corazón conmigo. Y le digas, Señor Jesús, hoy yo te recibo en mi vida como mi fiel y único Salvador. Transfórmame, sáname, restáurame. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme conocer tu hermoso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén,
Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por estas vidas que están reconociendo a Cristo ahora como Salvador. En el nombre poderoso de Jesucristo, en la autoridad que tú me has dado, Señor, yo vengo a hablar que todo es nuevo de ahora en adelante, Señor, que tienen un nuevo nacimiento en el Espíritu, Señor. Que todo, Señor, lo que una vez fueron ya no es, que todo ha quedado atrás en el nombre de Jesús. Hablo sanidad, restauración, hablo liberación en sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, toda cadena, toda atadura, todo aquello que no le permitía caminar al encuentro contigo, queda quebrantado ahora por el poder de la sangre de Cristo que los cubre desde la cabeza hasta los pies y que guarda su entrada y su salida. Eres tú, Señor, el que has hecho la obra, Señor, el que la has comenzado y la vas a culminar, Señor, en tu tiempo perfecto. Llévalos, Señor, a conocerte a través de la palabra, a amarte, Señor. Llévalos a una casa tuya donde puedan ser edificados y donde puedan seguir siendo educados en tu palabra para que salgan a las calles, Señor, a hacer lo que nos toca, a evangelizar, a llevar el evangelio a aquellos que no te conocen, para que también, como yo conté este testimonio que transformó su vida, Señor, así ellos también salgan a las calles en el nombre de Jesús a contar lo que tú en este momento estás haciendo en sus vidas, Señor, para que otros también sean bendecidos, Señor, por tu hermosa presencia, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos y te damos gracias porque sabemos, Señor, que así será hecho. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Aileen, para usted, ¿quién es Jesús? Lo más bello que me ha ocurrido en mi vida. Lo más hermoso. Él es mi amigo. Yo siempre voy a la parte de atrás de mi casa cuando le voy a echar comida a mis perritos y miro al cielo y comienzo a adorar. Y le digo, recibe un beso mío, Jesús. Recibe un beso mío, Dios. Y pareceré loca, pero no me importa. No me importa. No me importa porque Él es mi amigo. Él es mi amigo fiel. Él no me falla. Me escucha y siempre está ahí conmigo. Siempre. Aileen, ¿tiene algunas últimas palabras para las personas que estén viendo su testimonio en este momento? Que sencillamente permitan que sea Dios haciendo lo que quiere hacer. Porque muchas veces permitimos que la duda entre. Y esto se trata de creer, como lo dice la palabra, de creer. Es por fe. Como dice, ¿verdad? Nosotros los cristianos creemos por fe, no por vista, no por lo que vemos. Porque podemos estar viendo ahora mismo algo contrario a lo que esperábamos, pero el Señor lo puede hacer distinto. El Señor lo va a transformar. Asimismo es nuestra relación con el Señor. Nuestra relación con el Señor es no permitir que la duda entre, porque la duda corta. La duda es corta la fe, corta el milagro que Dios tiene preparado para entregarte, corta la bendición que Dios tiene preparada para entregarte. Es sencillamente fluir en el Espíritu de Dios y dejar que Él haga. Y no dudar, porque la duda la pone el enemigo porque no quiere que tú tengas una relación con Dios. Él te quiere mantener alejado de Dios, porque conoce lo que Dios tiene preparado para ti, aparte de que obviamente, pues, yo quiero que tú sepas que el enemigo nos odia, porque nos mira y le recordamos a Dios, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Así que el enemigo nos odia. Si él te está poniendo cositas en bandeja de plata, como hizo conmigo, que yo le decía, yo quiero esto, ahí lo tienes. Yo quiero esto otro, ahí lo tienes. Y yo, wow, mira cómo yo pedí esto y me lo dio. Pero después pagué un precio bien fuerte. Y lloré mucho. Y eso no significa que con Cristo no vayas a llorar en el sentido de que las situaciones difíciles van a venir, pero cuando vamos a Él prometió que nos iba a ayudar, que ya Él venció y por caminar con Él nosotros también ya hemos vencido. Así que se trata de creer,